Hola, licenciado, mi nombre es Katia Andrés y hablaré acerca del tema investigación experimental, sus características, semejanzas y diferencias con la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación experimental es aquella en la cual una o más variables independientes se aplican en otra u otras variables dependientes, en un entorno donde se crean los mecanismos para establecer control de las variables y con mediciones sobre los efectos que éstas se producen al estar en contacto. La metodología experimental de una investigación cubre varias etapas del método científico, tras la definición de las hipótesis y objetivos de nuestra investigación. Debemos definir cómo van a ser constructadas estas hipótesis, lo que nos exige determinar qué variables deben ser consideradas en nuestro estudio. Con respecto a las características de la investigación experimental, tenemos la manipulación de las variables. El investigador puede determinar las variables a estudiar y definir cuáles y de qué manera modificará las variables. Las que son manipuladas, como ya se dijo antes, son las variables independientes y establece grupos sobre los cuales son aplicados. Se establecen grupos de control. Una característica de la investigación experimental es la conformación de grupos de control, es decir, se integran grupos en los cuales se aplican una variable que es manipulada y en la otra no. La aleatoriedad al asignar el equipo de experimentación y el grupo de control. Para realizar el estudio de investigación experimental se conforman los grupos con individuos con las mismas características, es decir, de que estos vienen siendo como un grupo que debe ser de carácter homogéneo, para posteriormente definir a cuál de ellos se les aplicará la variable manipulada. Dentro de las semejanzas que tenemos de la investigación experimental en relación a la investigación cualitativa y cuantitativa, tenemos el interés basado en la resolución de un problema o un estudio de un fenómeno, ya que por su parte la investigación experimental tiene como punto de partida de los estudios de carácter someter a consideración mediante la manipulación de una variable. Esta puede ser independiente y la comprobación de sus efectos en la variable dependiente. Por su parte, la investigación cuantitativa se inicia precisamente en la determinación de un problema de la realidad, el cual es abordado para resolverlo y aportar en su resolución. A su vez, la investigación cualitativa tiene su origen también en esta realidad y en el contexto social donde se encuentra, por lo que al igual que las otras investigaciones, su fundamento es resolver y encontrar las explicaciones de los hechos. Carácter científico. La investigación experimental se desarrolla a través de los principios del método científico, iniciándose con la determinación de un problema. Teoriza y formula las hipótesis que lleva a comprobación y define los resultados del proceso experimental. La investigación cuantitativa emplea los pasos del método científico para la construcción de su proceso. Y a su vez la investigación cualitativa tiene su origen epistemológico y la cual le provee de su fundamento y explicación científica de los fenómenos en estudio y está enfocado en el ámbito que para otros procesos científicos es difícil trasladar y reconstruir los fenómenos para la comprensión de los mismos. La determinación del proceso metodológico. Por su parte, la investigación experimental, al igual que las otras investigaciones, desarrolla un proceso metodológico para llevarse a cabo puntualizando con la administración de instrumentos de recopilación de información sobre los grupos experimentales y de control en función a las variables. Por su parte, la investigación cuantitativa define el marco metodológico que permitirá el desarrollo de la investigación, considerando el fenómeno en estudio, el tipo, las técnicas e instrumentos a aplicar. La investigación cualitativa considera su base en desarrollar un proceso metodológico para efectuarse, el cual define el trabajo de campo, las técnicas e instrumentos a aplicar y las estrategias de tratamiento de la información bajo la perspectiva cualitativa. Producción de conocimiento científico. La investigación experimental, al llevar a cabo procesos en los que se comprueben los efectos de las variables independientes sobre las dependientes en los grupos, es el medio por el cual se verifica la efectividad de una alternativa científica para resolver un problema.
Por su parte, la investigación cuantitativa, en el estudio cuantitativo, aborda los problemas para resolver mediante la aplicación de pasos del método científico, dando como resultado la construcción y el tratado de un aspecto de la realidad, lo que viene a proveer las nuevas teorías. La investigación cualitativa entrega a la humanidad conocimiento científico de áreas o fenómenos sociales en los que sería difícil conocer, por lo que también traslada a un planteamiento científico el develar los fenómenos desde su perspectiva fenomenológica interpretativa. La ética del investigador. Esta guarda especial cuidado con el tratamiento de la investigación bajo un soporte científico de la investigación. A su vez, la investigación cuantitativa determina una actuación apegada a los elementos del método interesado en la rigurosidad de su aplicación. La investigación cualitativa respeta y presenta la realidad que ha sido revelada por los actores que interactúan en el proceso. Por su parte, en la divulgación de los resultados tenemos que ambas, como la investigación experimental, investigación cualitativa y cuantitativa, hacen la divulgación de sus resultados a través de informes para su divulgación, porque es una manera, por ejemplo, la investigación cuantitativa, a partir de su informe de investigación, entrega los resultados del estudio para que constituya el aporte en construcción del conocimiento científico. Y también la investigación cualitativa, que a través de un informe, esta comunica los resultados que se obtienen en el proceso de la investigación cualitativa. Diferencias entre investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. Su propósito. El propósito de la investigación experimental es establecer relaciones de causa y efecto entre variables donde se manipula la independiente en su aplicación y determinando grupo al control al que no le es administrado intervención. Por su parte, la investigación cuantitativa aborda el estudio de la realidad mediante modelos estadísticos para determinar las características del fenómeno en estudio de tal forma que éste pueda ser aplicado. La investigación cualitativa tiene como propósito explicar, describir a profundidad los hechos, su significado, interpretaciones de actores. Esta con la forma de planteando la información de carácter explicativo en relación a un fenómeno de estudio. El establecimiento de población y muestra. Por su parte, la investigación experimental hace su determinación de muestra a cabo a partir de diferentes grupos a los cuales se les aplica la variable o a variables a manipular y en el grupo de control. La investigación cuantitativa, esta hace su determinación de segmento de población y se tienen las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. La investigación cualitativa, para seleccionar su muestra, esta se atiende más a criterios de conveniencia para el estudio, centrándose en un grupo reducido de informantes en comparación con estudios cuantitativos. Comprobación de hipótesis. La investigación experimental tiene sus hipótesis y estas se establecen en el caso de las investigaciones experimentales, se enuncian en función de la relación e influencia de una variable, independiente sobre una dependiente, expresando la situación de causa de la variable independiente sobre el efecto que ésta causa en la variable. La investigación cuantitativa, en sus estudios, no siempre se elaboran hipótesis. Su formulación se encuentra determinada de acuerdo a los alcances que tendrá el estudio. La investigación cualitativa, por su naturaleza que se busca información a profundidad sobre los fenómenos, resulta difícil del enunciado, dado que todo el proceso investigativo va sufriendo modificaciones de acuerdo al avance y comportamiento del mismo. Recolección de datos. La investigación experimental hace la recolección de datos en los estudios experimentales y estos son desarrollados a partir de las técnicas con la observación, la encuesta y con instrumentos creados específicamente para registrar los procesos de medición establecidos de acuerdo a los intereses de búsqueda.
Por su parte, la investigación cuantitativa para la recolección de información, esta emplea técnicas como entrevista, encuesta, observación y la aplicación de instrumentos estructurados que se elaborarán en función de los requerimientos de la investigación misma. La investigación cualitativa emplea técnicas de recopilación de información como entrevistas a profundidad, grupos focales, observación, participante y no participante, revisión documental. Al aplicar las técnicas se emplean instrumentos que son útiles para registrar la información. Existencia de control. Por su parte, la investigación experimental tiene como característica el establecimiento de control de las variables mediante la manipulación de la independiente en los grupos experimentales y de control. Es una de sus principales características y que le permiten recabar los datos de resultados para comprobarlos y formular las respectivas lecturas, análisis e interpretaciones. Por su parte, la investigación cuantitativa se realiza un proceso metódico, sistemático, riguroso de aplicación de una serie de pasos coherentes que permiten realizar investigaciones sobre diferentes fenómenos. La investigación cualitativa, aunque para algunos autores, investigadores, los estudios cualitativos requieren información que puede ser subjetiva. También efectúa un proceso sistemático de abordaje de fenómenos sociales. La manipulación de variables está por su parte en el proceso de investigación experimental es una característica de carácter primordial, dado a que se expresa establecimiento de una o más variables independientes sobre una o más variables dependientes. A su vez, la investigación cuantitativa se establece las variables en el marco de las hipótesis. Estas son medibles para conocer su relación o explicación, pero estas, a diferencia de la investigación experimental, no son manipulables. Por su lado, en la investigación cualitativa, aunque esta sí plantea hipótesis, en un estudio cualitativo y está fuera de trabajo. No se llega a la determinación de manipulación de variables. Los puntos de análisis son mediante las categorías que se establecen de acuerdo a los hallazgos, por lo cual no existe manipulación de variables. Y esta ha sido mi participación. Muchas gracias y feliz día.